Bienvenidos al segundo episodio de No te abandones. Quiero agradecerle a todas las personas que nos acompañaron en nuestro primer capítulo. De verdad fue muy especial. Quiero agradecerles por todas esas opiniones, por todas esas reflexiones. Hubo muchísimo aprendizaje y esa es la idea. La idea es crecer juntos. La idea es tener nuevas herramientas para la vida. La idea es madurar y no tener miedo. Bueno, hoy día tengo una invitada muy especial. Ella es mi mamá y las dos hemos pasado por un proceso parecido de viudez. Ella perdió a su esposo, mi papá, y yo he vivido todo ese tiempo o ese proceso como hija, pero también viéndola a ella cómo fue afrontando su viudez y cómo se quedó sola con 5 hijos. Entonces, bienvenida, mamá. Ella es Rosario Flores. Si quieres decir algo. Ya, yo encantada de estar acá conversando sobre este tema. Bueno, yo sé que para ti no es fácil estar acá. Ya sé que has roto muchas barreras internas para poder estar sentada, de repente nervios, de repente ni siquiera quisieras volver a hablar de esto, pero bueno, tengo algunas preguntas para ti que de repente eso pueden hacer que te sueltes un poco más y tengas un poco menos de nervios, ¿no? Acá todo es natural, es una conversación lo que estamos teniendo y es un poquito para ayudar a las personas que han pasado por la misma situación y que nosotras tal vez con el tiempo que ya tenemos en este proceso podemos darles un poquito de herramientas para que puedan vivir mejor, ¿no? Tanto su duelo como su tiempo. Entonces, quisiera preguntarte, mamá, ¿cómo sucedió lo de mi papá, ¿no? O sea, ¿cómo pasó en ese momento? ¿Qué es lo que viviste? Porque tanto a ti para mí fue algo improvisto. De un momento a otro, las dos nos quedamos solas sin nuestros esposos. ¿Qué pasó? Bueno, él estaba convaleciente de una operación que le habían hecho y en el hospital estábamos militar. Y de repente se sintió mal y era un infarto que le había dado, ¿no? Y entonces a raíz de ese infarto falleció esa misma noche, pues. Uh-huh. Se fue de una manera intempestiva, no se esperaba nada de eso. Claro. Por eso dije al comienzo que fue de un momento a otro, y cuando las cosas son de un momento a otro, pues uno no está para nada preparado. Sí, pues. Y pienso que el dolor es muy fuerte, ¿no? Y la angustia es porque no hay una previa preparación. Pero yo te quería preguntar, ¿cuántos años de casada viviste con mi papá? ¿Cómo fue esa vida en un inicio con él, ¿no? Hasta su partida. Como 15 años. 15 años. Como 15 años hemos vivido juntos. Ya. Y ya pues pasó eso, ¿no? Y de todas maneras fue una cosa terrible que tuve que tener mucha fuerza para poderme levantar, ¿no? De ahí. Pero ahí fui pasándola, pues, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos años tenían tus hijos? Bueno, ya tenían... ¿Cuántos hijos tenías? 5. 5. ¿Cuántos años tenía la mayor? ¿Cuántos años tenía el menor? Bueno, Charito tenía, no me acuerdo, creo 17, no me acuerdo ya. Sí, bueno, ya de los otros que son menores, pues no. El menor tenía 9 años, creo. No, 11. 11 años. Bueno, en mi caso, mi hijo, el mayor, tenía 15, me parece, y mi hija tenía 11, ¿no? 11 años. Más o menos edades parecidas a la de mi hermano menor, sí. ¿no? ¿Cómo lo afrontaste? O sea, una vez que te dieron la noticia o que tú estuviste ahí, viste, ¿qué fue lo que pensaste? ¿Qué pensaste? ¿Qué iba a pasar en ese momento con nosotros? ¿Qué iba a pasar con tu vida? ¿Cómo ibas a afrontar tú la vida sin mi papá? Si eras una persona demasiado dependiente de él, tanto económicamente como emocionalmente.
¿puedes contarnos un poquito ese proceso de cómo afrontaste esa realidad que estabas viviendo en ese momento? Bueno, sí, cuando él apenas se murió, yo no he pensado nada de eso, estaba con una pena tan terrible, tan fuerte el golpe, ¿no? Uh-huh. Y a poco fui ya pensando en todas esas cosas que tú me preguntas, y ya traté de resolver, pues, ¿no? No me quedaba otra cosa que tratar de resolver como podía. ¿Resolver qué? Resolver, pues, todas las situaciones, ¿no? Que me había quedado sola con los 5 hijos, que tenía que trabajar, todas esas cosas, ¿no? Y ya poco a poco fui saliendo, pues, ¿no? Claro. Trabajando y saliendo, sí. Tú nunca antes habías trabajado, ¿no? No. Entonces, después del fallecimiento de mi papá, tú te quedaste sola con 5 hijos y tuviste que empezar a trabajar. Sí, ¿no? Esa fue una forma de afrontarlo. ¿Y cómo podías trabajar conjuntamente con la pena? O sea, ¿qué te motivaba? Porque la pena es tan grande, el dolor es tan grande, se siente un dolor tan fuerte que te hace levantarte de la cama, ¿no? Porque me imagino que muchas veces hubieses querido estar durmiendo, echada y no saber nada de nada, ¿no? Pero con 5 hijos, o sea... No, pero bueno, ya hay pues que pensar, ponerse también en la realidad, ¿no? Y también yo me acuerdo que Pedro me ayudó en el sentido de que un día yo tendía la cama y lloraba por él, ¿no? Ajá. Y entonces él me dijo, no llores, porque si tú lloras, yo también lloro. Si tú estás alegre, yo también estoy alegre. Entonces de ahí yo ya dejé de estar sufriendo tanto y llorando, ¿no? Porque también pensaba que lo hacía sufrir a él. Claro. Sí, entonces ya yo me traté de irme levantando, y también me hacían la sanación los miércoles en la iglesia Santa Rita, que me ayudó verdaderamente mucho, ¿no? Uh-huh. Y también con la ayuda del Señor, porque yo me pegué mucho a Dios y el Señor me ayudó en todos los sentidos. Es interesante porque, o sea, las herramientas que tú cuentas para salir adelante fueron obviamente, enfrentarte con la realidad, porque es una realidad lo que estás viviendo, sí, aunque en ese momento no lo puedes creer. Saber que tienes que trabajar, ¿no? La parte espiritual también, claro, ¿no? La parte espiritual te dio más fortaleza. Sí. Y bueno, y escuchar esa voz interior, ¿no? De repente de él que te decía, ya deja de llorar porque eso me hace daño a mí. Y tú por amor a él, de repente, por no quererlo ver mal. Sí, para que él no se sienta mal. Para que no se sienta mal, bueno, pues tratar de estar mejor. Sí, ¿no? Sí, pues así fui saliendo pues adelante poco a poco. ¿Tú en algún momento sentiste ganas de morir cuando él murió? No, yo no sentí eso porque tenía mis hijos y cómo, con quién se iban a quedar, ¿no? No, yo no. Me doy cuenta que cada persona tiene su propio proceso, ¿no? En mi caso, yo tuve más tiempo de casada. Y la interacción con Ulises, con mi esposo, fue como un poco más fuerte porque yo trabajaba con él. Hemos viajado muchísimo. Teníamos muchas cosas que hacíamos juntos, un hobby juntos. Entonces la separación para mí sí fue súper dura y dolorosa. Yo era como que el dolor era tan grande que sentía que me iba a morir, ¿no? Que iba a morir, que no iba a poder soportarlo, pero no quería morirme, obviamente, porque tengo 2 hijos, pero el dolor era como que algo me atravesaba el corazón, y bueno, en el momento que pasó, porque también fue de manera imprevista, como le sucedió a mi mamá, lo único que pensaba era, ¿cómo le voy a decir esto a mis hijos? ¿Cómo se los voy a decir? Era lo único que pensaba en ese momento, ¿no? O sea, el dolor, mi dolor y el dolor que iban a sentir mis hijos. Es un dolor doble, porque no es solamente lo tuyo, sino es ver a estos adolescentes
ver sus ojos, ver su cara y su expresión y decirles, oye, tu papá ya no está con nosotros. Obviamente no podía decírselos de frente, no. Lo primero que dije fue, está mal, se siente mal, ¿no? Ha tenido un accidente, no sabemos si se va a reponer, porque era como que no podía decirle las cosas de frente. Y después de 1 hora, casi 2 horas, fue que les dije que él había fallecido. Entonces, mi caso también es un poco diferente al de mi mamá, porque yo trabajaba, habíamos construido un negocio juntos, de repente no me quedé desamparada, por eso siempre recomiendo que las mujeres deberíamos de trabajar siempre. Una de las enseñanzas que me dejó la viudez y el proceso de mi mamá es que yo dije, voy a trabajar toda mi vida, ¿no? Para que si un día pasara algo, mis hijos no se queden desvalidos o desamparados. Es algo que lo tuve siempre desde que era muy chica, ¿no? Desde que era muy chica. Así que mamá, yo sé que tú has sido una mujer súper valiente y lo entiendo, porque a pesar de la pena, del dolor, a pesar de las condiciones económicas en las que te quedaste, tú afrontaste la situación, saliste a la calle y trataste de hacer lo mejor posible, lo mejor que tenías en tus manos. Bueno, así fue pues efectivamente, ¿no? Pero lo bueno que nosotros teníamos una casa propia, uh-huh, ¿no? Y eso era la base de todo, ¿no? Uh-huh. Bueno, y después también ustedes me apoyaron, ¿no? Me apoyaron ya cuando han crecido y han trabajado, me han apoyado pues. Uh-huh. Y así ya se han ido arreglando las cosas. ¿Tú te acuerdas cómo fue el proceso de contarnos a nosotros que Mira, mi papá había muerto? Yo no podía contarles la verdad. Mi tía creo que te dijo, ¿no? Sí, mi tía Julia, que era como mi segunda mamá, me lo contó. Sí, y después Perico, justo yo llegué, mi hijo el último me dice, mi papá, ¿cómo está? Está bien, le dije, pero no podía decirle, ya no me acuerdo a quién le dijo a él. Pero yo no podía decirle, no, era como que me faltaba valor, no sé qué cosa, darles una noticia tan fuerte, no estaba preparada para nada. Sí, pues. Sí, claro, es muy difícil. Sí, es sumamente difícil. Romperles el corazón, pues. Sí, muy difícil es. Mamá, y una pregunta, porque tú te quedaste viuda joven, a los 40 años me parece. Creo 42, que era 42, sí. 42 años. En todo ese tiempo no conociste, yo nunca te vi con nadie, no te volviste a enamorar, no te pudiste volver a enamorar. No, yo no he tenido tiempo para nada, ni me interesaba nada tampoco. Ya. Sí, yo estaba pensando más que nada en el Señor nomás. ¿Te enamoraste de Jesús? Sí, uh-huh. En ese tiempo fue lo que a mí me amparó, el apoyo que Dios me dio, ¿no? Exacto. Sí, es muy misericordioso conmigo el Señor. En la época en que pasó esto, porque ¿hace cuántos años estamos hablando que pasó esto? 38. 38 años. Uh-huh. En esa época tuviste, además de la ayuda espiritual, alguna ayuda psicológica, tuviste psicólogos, psiquiatras que te acompañaron en tu proceso. No he tenido nada de eso. Yeah. No he tenido nada, pero sí el padre me ayudó bastante. También hizo como, me imagino, este sacerdote, su ayuda psicológica también contigo, ¿no? Espiritual ayudó, y psicológica. Sí. Y también en la sanación que me hacían todos los miércoles, ¿no? Claro. En Santa Rita, importante. Sí. Por ejemplo, ¿no? La herramienta fundamental y principal que tuvo mi mamá para salir adelante de esta pérdida tan grande, tan devastadora, en verdad, porque es como una especie de tsunami que pasa por tu vida, destruyendo todos tus planes, todos tus sueños de vida, de familia, fue la fe, ¿no? La fe, su creencia en un Dios. En mi caso también fue la fe, pero como también tuve esta ayuda con este terapista
psiquiatra cognitivo-conductual, él me dio herramientas que me sirvieron muchísimo, ¿no? Me daba meditaciones guiadas que me daban como mucha paz y mucha tranquilidad, porque también cada quien lleva su proceso y cada quien tiene su carácter, ¿no? Y yo siempre he sido de carácter como muy ansiosa, de hacer muchas cosas, entonces él como que quería tranquilizarme. Y gracias a estas meditaciones guiadas que yo tenía, era como que me podía quedar dormida un rato, escuchaba música alegre, me ponía a bailar, aunque no tuviera ganas, me decía, señora Carla, aunque no tenga ganas, engaña su cuerpo, siga bailando, cante, ¿no? A veces cantaba y bailaba y las lágrimas se me salían. O como por ejemplo hacer mucho ejercicio, ¿no? Empecé a hacer ejercicio, empecé a hacer deporte, me metí, me acuerdo, en la natación, a veces no podía nadar toda la hora completa y a la mitad salía porque sentía que me ahogaba de la pena y la tristeza, pero insistía, ¿no? Montaba bicicleta por la playa, iba al gimnasio, trataba de involucrarme poco a poco en el trabajo, de conversar con personas, de no aislarme, ¿no? Cuando tenía ganas de estar sola, simplemente me metía a mi cuarto y estaba sola. Mis hijos nunca me vieron de la forma más triste en la que me podía encontrar, ¿no? Si bien es cierto, se daban cuenta de que estábamos tristes porque lo estábamos, nunca me vieron de repente estar llorando así desesperadamente como solía llorar cuando ellos no estaban, ¿no? Entonces, cada quien con su proceso, cada quien con sus herramientas, pero lo importante es no abandonarte. Lo importante es aprender esas herramientas que te saquen del fondo de donde te encuentras. Mamá, ¿y cómo fue para ti tu proceso al verme a mí, que me estaba pasando lo mismo, ¿no? ¿Qué era lo que sentías? ¿Qué era lo que pensabas? ¿Qué era lo que creías que iba a pasar conmigo? Bueno, yo cuando me dijeron lo de Ulises, también tuve una impresión muy fuerte, ¿no? Y después no sabía verdaderamente, porque yo te veía a ti muy triste y no quería moverte del tema de hablarte, no solamente quería estar cerca de ti, abrazarte, esas cosas. Y hasta ahora yo sufro callada nomás por lo de Ulises, porque no puedo estarte hablando de esas cosas, pues no, porque sería ahondar más. Entonces prefiero estar callada, no hablar de eso, pero para mí ha sido una cosa muy fuerte y lo sigue siendo, también por las criaturas, ¿no? Por los niños. ¿Tú sentías que yo lo iba a poder afrontar, que no lo iba a poder afrontar? No, o sea, ¿cuál era la confianza que tú tenías? No, yo sí sabía que tú lo ibas a afrontar, yo sí sabía. ¿Por qué? Porque yo te conozco a ti, que eres una mujer luchadora, que sales adelante. Que te gusta tu trabajo, todo eso, y tenías que hacerlo por tus hijos. Por los hijos uno lo tiene que hacer, aunque sea como sea, pero lo tienes que hacer por los hijos. ¿Qué miedos eran los que te daban? O sea, ¿qué miedos tenías conmigo, por ejemplo, cuando pasó esto? Bueno, yo prácticamente era que te pusieras peor de lo que estabas, ¿no? Eso sí. Que tenga más tristeza, más pena, sí, más dolor. Sí. Que te hiciera daño los nervios, esas cosas, ¿no? Porque yo no te veía bien. Entonces yo sabía que estabas con el médico, con el psiquiatra, todo, pero sentía el temor, pues, ¿no? De que vayas a empeorarte y que no sabía cómo hacer, la verdad. ¿Cómo vi yo afrontar tu pérdida, no? Recuerdo siempre esa frase que decías, ¿dónde estará Pedrito? ¿Dónde estará? ¿No? Ese era un clásico de la casa. ¿Dónde estará mi Pedrito? ¿Dónde estará mi Pedrito? ¿Dónde estará? Porque en verdad es tu Pedrito, ¿no? Es mi esposo. Es lo que uno siente. Y bueno, yo sí veía la pena, la tristeza, la soledad, ¿no? Hoy día lo entiendo mucho más. Entiendo que te debes haber sentido sola muchas veces, ¿no?
en ese momento no me daba cuenta de la magnitud, ¿no? Porque de repente estaba viendo mi dolor como hija, pero no era capaz. Eran chicos. Claro, como éramos chicos, en ese momento de darme cuenta de tu dolor, ¿no? Porque yo estaba viviendo mi dolor, pero después como hijo uno empieza a hacer su vida, ¿no? Y tienes más distracciones. Pero tú como esposa y madre, tu responsabilidad son tus hijos y son pocas las distracciones. Mamá, ¿tú sientes que en algún momento del proceso tú volviste a recuperar tu alegría, volviste a recuperar tu felicidad, tu esperanza? Bueno, sí, cuando ya ustedes han estado creciendo, viendo que crecían, ahí yo me iba sintiendo mejor, pues, ¿no? Sí, ya vi que ustedes iban saliendo adelante, ¿no? Me he sentido mejor. Sí, también he tenido la alegría cuando han nacido mis nietos, ¿no? Cuando se han casado, todas esas cosas pues que van pasando, ¿no? O sea, tu proceso fue más enfocado a tu misma familia, a tu felicidad, a mis tu hijos, alegría, ya, sí, mi familia, fueron tus hijos, ¿no? Tus nietos. Mis hijos, mis nietos, ahora tengo mi bisnieta, todo. Y ahora tienes tu bisnieta, hermosa, que recién ha nacido. Sí. Sí, pues. ¿Qué consejos le podrías dar a las personas que están pasando por una situación similar, ¿no? De pérdida? Tú ya tienes tantos años que perdiste a tu esposo y tuviste que afrontar tantas cosas. ¿Qué consejos les darías? Bueno, yo le daría el consejo que tenemos que sobreponernos, ¿no? A como dé lugar sobreponernos, porque cuando sobre todo hay familia, tenemos que ver por la familia, por los hijos, ¿no? Por los nietos, por que hay que ver. Entonces, que sigan luchando, que yo, como digo, yo toda mi confianza la puse en el Señor, ¿no? Y las personas que no creen en Dios tienen que tener pues mucha fortaleza, fuerza para salir adelante, nunca perder la esperanza. Y Dios de todas maneras, aunque lo conozcan o no lo conozcan, los va a ayudar a todas, o a todas a los viudos también, ¿no? Sí. Bueno, aquí con el ejemplo de mi mamá, te das cuenta que cada proceso es diferente, ¿no? Las dos nos hemos quedado viudas, somos madre e hija, pero cada una ha llevado su proceso de manera diferente. De repente, el yo haber vivido de chica esa experiencia también me enseñó, ¿no? El cómo vivirlo y cómo afrontarlo con mis hijos. Así que yo respeto cada uno de los procesos de cada una de las personas que nos están viendo. Sé que van a haber muchas opiniones, sé que van a haber muchas reflexiones, seguramente habrán también personas que no están de acuerdo con muchas cosas que hemos dicho, pero todo, absolutamente todo se respeta, porque cada quien lo vive según su carácter, según su forma de ser, según su espiritualidad, o si no la tienes. Pero el tema al final es no abandonarse. El tema al final es buscar la forma, la manera, como lo ha dicho mi mamá, Charo, de reponerse y seguir viviendo. Porque todos tenemos un propósito en esta vida y hay que encontrarlo. Y yo creo que al encontrarlo, también de alguna manera encontramos nuestra felicidad, nuestra alegría, la recuperamos, y nuestra paz. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast. No te abandones y nos vemos en el próximo capítulo.